A ver. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Daniel Blancas, de Crónica. Son dos preguntas que se habían quedado atoradas, presidente. Una, a usted hace algunos días le planteé los resultados de esta investigación que develaron más de 50,000 oficinas que tenían manga ancha en la Administración Pública Federal para realizar tranzas en compras públicas. Usted me respondía que una de las medidas que está tomando su gobierno pues es investigar por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera las empresas que ganen licitaciones o que participen en estos procesos. Tuve la oportunidad de entrevistar a los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Mexicano de Negocios y del Consejo de Empresas Globales y reprochaban la actitud del gobierno, lo calificaban de incongruente por invitarlos, digamos, o por ponerles sobre la mesa la posibilidad de quitar a estos inspectores respecto a la ley de confianza ciudadana, por un lado quitar esto y por el otro lado investigarlas en estos procesos. Mi pregunta es, ¿cuál es el justo medio, presidente? ¿Cómo sopesar el interés genuino que tiene un gobierno como el suyo de acabar con la corrupción y sanear estos procesos y la confianza a la que apelan los empresarios, principalmente a la luz de lo que está ocurriendo hoy en México y la importancia que vendrá en términos de inversiones? Bueno, que no vamos nosotros a conceder tregua a la corrupción. Nada de que se van a espantar los inversionistas, no hay un ambiente de confianza y hay que relajar la disciplina y que vuelva a imperar la corrupción. No queremos inversiones así. No nos ayuden, compadres. Cero corrupción. No podemos nosotros contratar como gobierno una empresa que abusó, que cobró más de la cuenta, que dejó tirada una obra, que se dedicó a litigar en contra del gobierno. Claro que tienen su derecho, pero durante todo el periodo neoliberal, como se dedicaban nada más a lucrar, se fortalecían los despachos jurídicos, tenían más abogados que ingenieros. Y las obras que se estimaban, ahí está el tren Toluca, ¿para qué vamos a estar imaginando cosas? 30,000 millones y para terminarlo se van a necesitar 60,000 millones más, va a costar 90,000 millones. ¿Cómo las empresas que ganaron esas licitaciones con un determinado monto y les dieron el doble o el triple, cómo las vamos a volver a contratar nosotros? ¿Cómo vamos a contratar empresas que están acusadas de lavado de dinero? Por eso es lo de inteligencia financiera. Además, tienen que estar también al corriente en el pago de impuestos, porque hay grandes empresas, pero grandes, grandototas, que hacían fraude fiscal y se sentían intocables. Eso se termina, sea la empresa que sea, el banco que sea.
Y también era una postura muy hipócrita de hacer una reforma fiscal, cobrarle más a la gente, mientras arriba era el paraíso de los privilegiados en términos de política fiscal, que no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos. Por eso es el enojo que tienen. Pero ofrezco disculpa por anticipado. O sea, la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera es la única manera de sanear estos procesos. Entre otras cosas, pero donde hay antecedentes, y ya lo estamos haciendo, hubieron licitaciones en el Istmo, se hicieron investigaciones y se encontraron empresas que tienen malos antecedentes. Y no podemos nosotros otorgar permiso. Nos tenemos que portar bien todos, aportarnos bien. Entonces, no es un doble discurso, ¿no? Hablamos de la ley de la confianza ciudadana, pues es para que todos cumplamos con nuestra responsabilidad sin necesidad de ser fiscalizados y que se entienda, no son impuestos, son contribuciones. Porque el periodo neoliberal fue el periodo de las tranzas fiscales, el auge de los despachos fiscales, de cómo se burlaban de la hacienda pública, cómo defraudaban a la hacienda pública con facturas falsas, con diversos mecanismos. Y ahora que es delito grave, y además lo dijimos aquí, informamos, tengan cuidado. Y ya tengo información que le están buscando a la vuelta. Ahora con unas tarjetas que ya voy a hablar, pero les adelanto, no vamos a permitir la defraudación fiscal, porque eso es corrupción, es delincuencia. Puede ser de cuello blanco, exquisita, fifí, pero corrupción. Y es la que daña más al erario, porque son por lo general los más grandes. Entonces, ¿qué les pido? La mayoría de los empresarios cumple con su responsabilidad, no puedo generalizar, pero sí hay quienes abusaban y con despachos, con ingeniería para no pagar impuestos, en casos de empresas muy famosas. Y ahora le estamos planteando en el SAT, me consultan, que si pueden haber arreglos, sí. Si nosotros legalmente, porque no vamos a hacer nada en contra de la ley, pero si legalmente podemos llegar a acuerdos, siempre y cuando paguen, está abierta esa posibilidad. Ya muchos lo están haciendo, que fueron engañados con facturas falsas y demás, y se están regularizando, se acepta. Hay quienes dicen también, ojalá y
me hagan caso. Ya no es lo mismo de antes, en que en los juzgados, en los tribunales, van a ganarnos. Porque, ¿qué sucedía? ¿Por qué perdía el gobierno? ¿Por qué perdía la hacienda pública? ¿Por qué? Perdían los mexicanos, porque al final de cuentas es dinero del pueblo. Porque los mismos funcionarios se prestaban, no litigaban, dejaban pasar los careos, las presentaciones de prueba, y llegaba hasta la última instancia y ya era cosa juzgada. Yo recuerdo lo del famoso paraje San Juan. ¿Por qué llegó hasta arriba? A que teníamos que pagar 1.900 millones de pesos, 1.910 millones de algo inventado. Falsificaron todo. Eran terrenos nacionales. Sí. Hicieron escrituras falsas con notarios. Pero fue un juicio que tardó mucho tiempo y pasó a muchas instancias y siempre perdía el gobierno porque no presentaba pruebas, no había defensa, hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia y ordenan que pagáramos, porque si no me destituían. Investigamos y era un fraude completo. Pero fíjense en la situación tan difícil, ¿sí?, que se colocan los servidores públicos, ¿no? Al final, ¿sí?, pagas porque es cosa juzgada, pero sabes que es un fraude. Y si no pagas, estás violando el Estado de Derecho y te destituyen. Todo esto por la corrupción en jueces, en las distintas instancias del Poder Judicial, incluso notarios. Entonces, todo eso ya se terminó y que no estén pensando, no, vamos a ganar. Además, si es un fraude y tenemos todas las pruebas, estamos obligados a denunciarlo. Yo no voy a ser tapadera de nadie, sea la empresa que sea. Nada de que soy una empresa extranjera y va a haber presión de mi gobierno, me va a ayudar mi embajada. No, si es fraude, no se permite de nadie. Entonces, qué bueno que tocas este tema porque el propósito es, a ver, pónganse al día, pónganse al corriente. Si podemos nosotros, de acuerdo a la ley, aceptar reparación del daño, devuelvan el dinero. Un poco lo que sucedió con lo del Infonavit. Devuelven el dinero y es menos agravante o ya
judicialmente tienen más ventajas, si existe la reparación del daño. Ya nosotros decimos, ya está ahí, porque por lo general se trata de asuntos que vienen de tiempo atrás, que no se atendían. Ok, presidente. La segunda pregunta, el segundo tema también es producto de una investigación. Tuvimos o revisamos un documento emitido por la Coordinación de Universidades del Bienestar Benito Juárez. Es una investigación, un diagnóstico de la doctora Raquel Sosa, en la que devela un engranaje administrativo para permitir que fósiles, estudiantes fantasma, estudiantes que solamente van a registrarse el primer día, digamos, de clases y no vuelven a presentarse hasta el siguiente ciclo para cobrar la beca. Es decir, pues todo un engranaje fantasmal para cobrar becas de parte de estudiantes. Esto lo está revelando Raquel Sosa en un documento que revisamos. Por otro lado están las voces de quienes dicen que las becas otorgadas por el gobierno federal son universales y no deben de condicionarse ni ponérseles ningún requisito. La pregunta, presidente, es ¿cuál es la postura exacta y clara de su gobierno? ¿Deben entregarse becas a los fósiles, a los estudiantes que no existen, a los estudiantes que solamente van a registrarse el primer día y no vuelven hasta el siguiente ciclo escolar para seguir con la beca? ¿Cuál es la postura exacta sobre este tema? Y nada más, porque tiene que ver con la Universidad del Bienestar, presidente, usted ya abogó aquí cuando yo le traje el tema de estos estudiantes a los que se estaba obligando, que iban en sexto o octavo semestre y se les estaba obligando a empezar de nuevo una carrera. Usted abogó, se arreglaron las cosas. Hoy hay una situación similar en el estado de Hidalgo, esta Universidad del Bienestar que se abrió en Francisco y Madero. Son cerca de más de 1,000 estudiantes que están siendo ahora obligados a irse a la sierra, 5 o 6 horas de su lugar de origen, porque dicen ellos, se llegó a enjuagues con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que ella controle en esa misma sede la normal rural de Villarreal, ¿no? El MIGE. Entonces, ¿qué va a pasar con estos estudiantes, presidente? Le dejo estos dos temas sobre la mesa. Miren, que nos ayuden todos. No tiene que darse mal uso a las becas. La verdad, se está aplicando bien el programa en general. Deben de haber estos casos, no lo dudo, pero se va a investigar para fincarse responsabilidades. No se deben de entregar becas a quien no está estudiando, quien no lo merece. Si no está estudiando, porque sí hay posibilidades, y no tiene empleo, puede trabajar como aprendiz si es joven. Hay ese otro programa. Hay opciones, porque estamos dándole atención preferente a los jóvenes. Pero a fósiles no, presidente. No se puede, o sea, estar utilizando un recurso si no se lleva a cabo una actividad, en este caso, si no se está estudiando o si no se asiste a la capacitación para el trabajo. Eso está claro. En el caso de las becas, hablaba yo de 11 millones de becas aproximadamente, son como 300,000 para preescolar. ¿Se acuerdan de las estancias infantiles? Pues se mantuvo ese programa, nada más que no entregándole a los administradores el dinero,
o sea, sin intermediarios, se le entrega directamente a las madres de niñas y niños que están en estancias. Ese fue el cambio. Hay otros apoyos también de becas para CENDIS. Luego, en primaria, deben de ser como 500,000 becas, primaria y secundaria, que también están recibiendo. Ahí es solo para estudiantes pobres, estos 5 millones, estudiantes de comunidades indígenas, los más pobres son los que están recibiendo. Ahí nos falta ampliar, porque luego en el nivel medio superior, lo que son los colegios de bachiller, escuelas técnicas, ahí son 4.500.000, y en el nivel básico pues son 5.500.000, y el nivel básico pues son más alumnos, muchos más que en el nivel medio superior. Entonces nos falta en la pirámide ahí reforzar más lo que es la educación básica con las becas. Eso lo vamos a ir haciendo poco a poco. Y en el nivel universitario son 300,000 estudiantes. Entonces vamos a mantener el programa y cuidando de que no haya distorsiones, que no se utilicen mal los recursos. Estamos constantemente en esto, pero que la gente nos ayude. Ya nos están escuchando. Yo en todas las asambleas que hago, cuando hago las visitas a los estados, a las regiones, hablo de esto. Por eso informo, porque así la gente, si está informada, me ayuda. Si no tienen información, ¿cómo me van a ayudar a cuidar? Entonces, es lo que te puedo comentar. Lo del MESHE es interesante. En el periodo neoliberal se cerraron muchas escuelas normales porque el propósito era acabar con la educación pública y impulsar la educación privada. Ese era el fondo. Entonces, etiquetaron a las normales rurales, normales públicas, de ser normales de rebeldía, de jóvenes rijosos, opositores, y empezaron a cerrar normales y cerraron el MESH por eso, por razones políticas. Una normal con una gran historia, ahí se formaron muchísimos maestros, como la normal de Ayotzinapa, de esas normales. Entonces, por consigna, la cerraron. Y yo hice el ofrecimiento que si ganábamos se iba a abrir el MESH. Y lo cumplimos, el compromiso. Pero se dio una diferencia al interior, esto que estás mencionando. Ya estaba la universidad ahí, en MESH, en Hidalgo, y se planteó de que en vez de que la manejara el sistema de escuelas de universidades Benito Juárez, la manejara directamente la Secretaría de Educación Pública. Ese fue el planteamiento, en efecto, que hizo la CENTE. Y se está buscando una solución, porque ahora hay 2 escuelas. Ya
no solo cumplimos con una, sino hay dos, y es cuestión de que se llegue a un acuerdo. Yo estoy seguro que se va a lograr este acuerdo, pero sí existe esta discrepancia.